Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, marzo 6 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, Suecia, Bolivia, Bruselas y Cuba. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Millón de cédulas sin reclamar. Libertad de expresión para los periodistas. Región metropolitana. Nuevo alcalde y suscriben declaración amplia por la paz en Colombia. Atención a la niñez, juventud y derechos de la igualdad de la mujer en Cuba. El informe del GIEI y nuevas posturas entre políticos en Bolivia. Suecia a la OTAN. Censura en noticieros y aumenta tragedia humana por aumento de lluvias en Brasil. Y a flote el peligro de ciertos sectores en Ucrania. De esta forma ampliamos los principales hechos noticiosos desde Colombia. Escuchen bien, audiencia de Radio Clarín de Colombia. Cerca de 1 millón de documentos de identidad no han sido reclamados en las registradurías de Colombia, Suramérica. Del total de documentos, 494.191 corresponden a cédulas de ciudadanía y 498.077 a tarjetas de identidad que se tramitaron por primera vez o se solicitó su duplicado. La registraduría, al igual que Radio Clarín de Colombia, hace un llamado a los colombianos para que reclamen su cédula de ciudadanía para poder participar en las elecciones del Congreso y consultas a desarrollar este 13 de marzo de 2022, así como de las votaciones presidenciales que se van a desarrollar el 29 de mayo del 2022. Un total de 992.228 documentos de identidad aún no han sido reclamados en las sedes de la registraduría en el territorio nacional. De estos, 494.151 son cédulas de ciudadanía y 498.077 son tarjetas de identidad que se tramitaron por primera vez o se solicitó el duplicado. A la fecha, Bogotá, Distrito Capital, es la ciudad que registra la mayor cantidad de documentos de identidad sin ser reclamados, con un total de 158.401. De estos, 98.643 corresponden a cédulas de ciudadanía y 59.758 corresponden a tarjetas de identidad. Seguida del departamento de Antioquia, con 133.949 documentos represados, de los cuales son 69.471 cédulas de ciudadanía y 64.478 corresponden a tarjetas de identidad en ese departamento. Por lo tanto, hacemos extensiva la invitación desde su noticiero Radio Clarín de Colombia a que se acerquen y reclamen dichos documentos de identificación para que puedan incluso ejercer su derecho al voto en los comicios de marzo y mayo de este año. Hombre, grave, porque mientras en Colombia votan los muertos, los vivos no llegan a reclamar su cédula. Oiga, esto no es suspicacia. Y para aquellos mis colegas que se autocensuran por ser fieles al amo, que dicen de que no se puede opinar en las noticias, la Corte Constitucional acaba precisamente de decir algo para ellos y para todo el mundo. Los pensamientos u opiniones que los periodistas expresan en el ejercicio de su profesión no son susceptibles de rectificación. Así lo sentenció la Corte Constitucional de mi querida República de Colombia, pues querida audiencia. Sobre todo, periodistas alternativos e independientes, carajo. Al ponderar los derechos en juego, la Corte consideró que debía protegerse el derecho a la libertad de expresión de dos periodistas de un medio de comunicación distintos a Clarín de Colombia, claro, porque a nosotros no nos encuentran por dónde jodernos, quienes, en virtud de su oficio, ejercieron su derecho a opinar sobre un hecho noticioso. La Corte Constitucional reiteró que son las informaciones, no los pensamientos, criterios u opiniones, los hechos periodísticos susceptibles de rectificación.
El pronunciamiento fue hecho al negar una tutela que se presentó contra 2 periodistas de un medio de comunicación que revelaron un video en el que supuestamente se veía a un socio minoritario de la sociedad, bueno, aquí no la nombramos porque eso no nos pagan la publicidad, grabando y tomando fotos de algunas actas de junta y estados financieros de la misma, lo cual está prohibido. La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, concluyó que debe protegerse el derecho a la libertad de expresión de los periodistas. Oiga pues, puesto que se trató de la divulgación de opiniones proferidas por ellos en el ejercicio de su profesión, sumando a que el accionante tuvo la oportunidad de rebatirlas y exponer su versión de los hechos en la entrevista, de tal manera que el público pudo forjar sus propias conclusiones. Al ponderar los derechos en juego, la Corte considera que debe protegerse el derecho a la libertad de expresión de los periodistas accionados. Oiga, pues para aquellos, ya saben quiénes son, quienes en virtud de su oficio ejercieron su derecho a opinar sobre un hecho noticioso, señaló el fallo. De hecho, es importante recalcarle a la ciudadanía que este fallo es de la Corte Constitucional, es de los entes rectores y por lo tanto tienen que acatarse, así no les parezca a muchos de los ciudadanos esta postura. Por otra parte, vamos a informar, ampliar hechos noticiosos ahora desde Bruselas. De visita en Bruselas el presidente de la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, Juventud y Derechos de la Igualdad de la Mujer en Cuba Socialista. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Bruselas, Hugo René Orejuela. Lo escuchamos, Hugo. Visita en Bruselas Arelis Santana Bello, presidente de la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, participó este miércoles en el Parlamento Europeo en un encuentro con eurodiputados del Grupo de Izquierda Unida como parte de su visita de trabajo en Bélgica. La diputada expuso las afectaciones ocasionadas por el bloqueo y se refirió al papel de las mujeres en el enfrentamiento a la pandemia. Santana Bello llegó a Bruselas para participar en el foro feminista organizado por el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo. Durante su visita, que se extendió hasta el 5 de marzo, la diputada cubana desarrolló una amplia agenda de trabajo que incluyó encuentros con senadores y parlamentarios federales belgas y otras autoridades de la Unión Europea, en su mayoría vinculados a los temas de igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre y los derechos humanos. El Foro Feminista es un evento organizado anualmente por el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo. Entre sus principales objetivos se encuentra el apoyar las luchas por la igualdad de la mujer, condenar todas las formas persistentes de violencia y discriminación propias del sistema patriarcal imperante en el mundo capitalista y promover la conciencia de género. Esta edición de 2022 del foro se desarrolló durante los días 1 y 2 de marzo bajo el lema Resistencia y Hermandad. Desde Bruselas, Bélgica, Hugo René Orejuela para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Hugo René. Una política transparente, Petro presidente, trabajo, cultura y educación, Petro es la solución, un país diverso y multicolor, Petro es el mejor, el 27 de mayo vota consciente, Petro presidente. Y nos vamos ahora sí para el continente americano, más concretamente Latinoamérica, donde el GIEI presentó el informe sobre los acontecimientos de noviembre del año 2019, con el cual queda en ridículo el discurso de la derecha. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Adelante, Fernando.
Gracias, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su informe sobre los acontecimientos del 2019 en Bolivia. De acuerdo con el texto, luego del golpe de Estado fueron vulnerados un conjunto de derechos humanos, entre los que resaltan el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad de las personas. La derecha boliviana reconoce que en Bolivia hubo una sucesión constitucional. En ese mismo ámbito, el GIEI reconoce que Áñez se autoproclamó presidenta y que firmó el decreto 4078, conocido como el decreto de la muerte, para eximir de responsabilidades a los militares que cometieron crímenes. Los miembros del GIEI hicieron conocer de forma cronológica los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta diciembre de 2019, entre ellos los del 10 de noviembre. Representaciones diplomáticas como de México y Argentina denunciaron que se debe poner atención en el papel de la OEA. Asimismo, acusaron a Luis Almagro de llevar una acción premeditada en los sucesos de ese 10 de noviembre. Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, pidió para víctimas y familiares reparación y justicia. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Fernando Gonzaga. Y es que no deja el almugre, el almagrote de seguir metiendo su nariz donde no le corresponde. Gracias, Fernando. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Brasil. Mientras la mayoría están pendientes por lo que sucede entre Rusia y Ucrania, otros se hacen los de la vista con las invasiones por parte de Estados Unidos. Y en Brasil aumentan tragedias por las lluvias. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Brasil, Alan Regis Danza. Lo escuchamos, Alan. Buen día, tu audiencia. Enquanto el mundo mira sus ojos a la guerra en Ucrania, en Brasil sigue la tragedia de las lluvias en Petrópolis. Aumentó a 232 los fallecidos por los deslizamientos de tierra e inundaciones tras las intensas lluvias que tuvieron lugar en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, de acuerdo con las actualizaciones de la Defensa Civil de Brasil. El órgano también reportó 5 desaparecidos en un total de 24 personas rescatadas con vida. De igual manera, Defensa Civil indicó que se incrementaron a 3.951 los incidentes con respecto a la jornada anterior, cuando se habían comunicado a 3.673. Además, el ente precisó que 1.007 personas se encuentran siendo desplazadas, mientras que unos 300 animales fueron rescatados. En pasado 28 de febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático emitió un informe en el cual alertaron que las intensas lluvias en Petrópolis, que provocó un alto número de personas fallecidas, podían repetirse. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto, ya tú sabes, devolvamos el orgullo a Colombia. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto, somos una sola fuerza, somos una sola voz, marquemos pacto, Colombia despertó, sí. Suscriben Declaración Amplia por la Paz en Latinoamérica. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Calarcá, Quindío, John Jairo Salinas. Adelante, John Jairo. Organizaciones sociales, políticas... Con la voz, marquemos pacto, Colombia despertó, sí. Como defensor de la paz y los derechos humanos, nos suscribimos directamente a la Declaración Amplia por la Paz en Latinoamérica y en rechazo a las maniobras militares de la OTAN en nuestro continente. Las organizaciones sociales, políticas, sindicales de derechos humanos y personalidades abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por las maniobras militares de la OTAN en nuestro continente, a la presencia de un submarino nuclear en el mar argentino en febrero del 2021. Se suma ahora a las maniobras del submarino nuclear norteamericano en Minnesota en el mar Caribe colombiano. Fue la propia Armada de los Estados Unidos la que aclaró
que las maniobras se dan en el marco de los operativos de la OTAN. Hacerlo en las costas de nuestro continente, en el mismo momento en que la guerra en Ucrania enfrenta a la OTAN con Rusia y mantiene en vilo al mundo. Nos resulta una provocación innecesaria y por demás peligrosa. Desde Calarcá, Quindío, Colombia, para Radio Clarín, John Jairo Salinas. Gracias, John Jairo, y para toda la querida audiencia, todo el que quiera puede suscribir este compromiso de la paz por Latinoamérica. Muchas gracias a John Jairo. Continuamos ahora con hechos noticiosos desde Cundinamarca, Colombia. Región metropolitana, Bogotá y Cundinamarca, nuevo alcalde en Gachetá, concurso de fotografía, pintura y dibujo. Cundinamarca, mejor departamento de Colombia y mucho más desde la gobernación de Cundinamarca, República de Colombia, con nuestra colega que nos amplía esos importantes hechos noticiosos, Aisa Trujillo. Lo escuchamos, Aisa. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca es el primer ejemplo de desarrollo departamental. De otra parte, Luis Hernando Velandia Beltrán, nuevo alcalde electo del municipio de Gachetá. Con un total de 1.992 votos fue elegido Luis Hernando Velandia Beltrán como nuevo alcalde de Gachetá después de la realización de las elecciones atípicas organizadas a raíz de la declaratoria de nulidad de los sufragios efectuados en octubre de 2010. Continúan abiertas las inscripciones para participar en el concurso virtual de fotografía, pintura y dibujo Páramo para Amar, organizado por la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca con el propósito de sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes del territorio en la protección y conservación de los ecosistemas de páramo. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, anunció que Cundinamarca obtuvo el primer lugar en la medición de desempeño departamental, que tiene como finalidad medir y comparar el desempeño de las administraciones departamentales, entendido como la gestión de las entidades y la consecución de resultados de desarrollo, en la cual el Departamento de Cundinamarca obtuvo el primer lugar con 84,83 puntos sobre 100%. Cundinamarca institucionaliza el mes de la conciliación. La Asamblea de Cundinamarca cerró su periodo de sesiones extraordinarias, donde discutió y analizó la figura de las conciliaciones en el departamento y la reglamentación de las cabalgatas en Cundinamarca. Cundinamarca asumió la Secretaría Técnica Regional de Cambio Climático. El gobierno departamental, a través de la Secretaría del Ambiente, tomó la Secretaría Técnica de Cambio Climático del Nodo Regional Centro-Oriente Andino con el compromiso de aportar a la construcción de una región que progresa decididamente hacia el carbono neutralidad. Así lo manifestó Amparo Carrillo, ella es funcionaria de la Secretaría del Ambiente y la coordinadora del Nodo Regional Centro-Oriente Andino del Cambio Climático. Les informó Aisa Trujillo Laguna. Gracias, Aisa. Para ti, para mí, llega la oportunidad de crecer, de creer, de luchar y aprender, todo puede mejorar. Es por ti, es por mí, vamos a conseguir bienestar y dignidad. Inclusión, corazón, educación, la razón de una Colombia humana. Quiero un cielo diferente, quiero a Petro presidente, quiero que la tierra crezca y el futuro brille más. Quiero a Petro presidente, por un país diferente, porque es nuestro momento y lo podemos lograr. El conflicto con Ucrania ha revivido el ingreso, lo del ingreso de Suecia a la OTAN. Esto es un tema muy sobado y así nos lo hace saber nuestro colega desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, Cheo. Saludos, amigas y amigos. El conflicto de Ucrania ha reavivado el debate sobre el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia, países que han reaccionado con preocupación a la movilización de tropas rusas cerca de Ucrania y Belarus, aunque no prevén cambios a corto plazo en su relación con la alianza. Rusia ha tomado el control de la central nuclear de Zaporojilla. El teniente coronel Georgian Elfin no cree necesariamente que la planta de energía nuclear fuera un objetivo planificado,
pero cuando ahora han tomado el control surge una situación de rehenes. Por otro lado, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma en una conferencia de prensa que los próximos días probablemente empeorarán aún más cuando las fuerzas rusas ingresen con un ejército más pesado y continúen avanzando. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Hombre, y es que verdad este caso de Ucrania-Rusia. Entonces ahora sí, el malo es quien se ha defendido siempre. ¿Cuántas invasiones ha hecho Rusia? Nada más hablemos de este siglo. Y no mencionemos al Bush, al Jorge Bush. Hablemos de un premio Nobel de Paz. Recuerda, querida audiencia, un tal Obama. Bueno, invadió países, no solamente a uno. Decapitó presidentes legítimos y soberanos. Y para llegar a él, los grandes medios de la desinformación, como en mi querida Colombia, reían de oreja a oreja y solamente decían: ya está el dictador por caer. Y cuando caía, reían y decían: esa era la piedra en la corona. Cayó el régimen. Pero nunca dijeron cuántos miles, millones de personas inocentes mató Obama, el premio Nobel de Paz, entre comillas, para llegar a aquella persona que sencillamente no le copiaba. No porque fuera tirano, porque fue lo mismo que le pasó a George Bush con Hussein, donde encontraron las tales armas nucleares, pero sí lo depusieron, mataron miles de personas, ahorcaron, decapitaron a Saddam Hussein, cosa que le dio mucha virtud, mucha gloria a los lameguayos, a aquellos que aplauden al amo. Nada más para mirar otro ejemplo a nivel internacional de las invasiones de Estados Unidos. Nunca los sancionaron ni la FIFA ni la UEFA. En cambio, ahora toman represalias contra Rusia, no poder estar presente en estos certámenes deportivos, porque políticamente está mal visto que Rusia participe. Acá estamos viendo un claro ejemplo de doble moral, donde Estados Unidos invadía diferentes países, nunca tuvo ese tipo de sanciones, y ahora sí lo están aplicando a Rusia en este caso, por defender la soberanía. Gracias, José Cheo Sánchez. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Bolivia. Hechos internacionales remueven posturas y opiniones entre políticos oficialistas y opositores. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Dos hechos internacionales importantes remueven posturas y opiniones entre políticos oficialistas y opositores, pero también en la población boliviana. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó oficialmente en la Organización de Estados Americanos el informe sobre los sucesos que caracterizaron el golpe de Estado del 2019. Se resalta el impacto que causó la contundencia del informe en Luis Almagro. El servil y criminal secretario quedó en estado de confusión mental, sin atinar a responder coherentemente ante la situación de violencia y masacre, también causada por su irresponsable rol de mensajero del gobierno estadounidense. Terremoto personal que seguramente no removerá sus perversas inclinaciones. El otro hecho es la abstención de voto sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. A quienes dicen que debió votarse en favor de Ucrania, debemos aclararles que el voto en la Organización de las Naciones Unidas no favorece en sentido alguno a Ucrania, sino a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, que se autorreconoce como el único invasor eterno, que por ahora utiliza a Ucrania como soldado y trinchera de sus ambiciosos y nefastos intereses. La votación fue tan tramposa como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Bravo por los que votaron en contra. En los pueblos, la lucha es por la paz, sin requerir voto, pero también es apoyo a quien defiende a los pueblos. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy. Por la defensa del agua y del medio ambiente, yo grito: Petro presidente, una buena salud y
y una educación decente. Yo grito, Pedro presidente, por una justicia autónoma libre de delincuentes. Yo grito, Pedro presidente, por una Colombia en paz donde no reine la muerte. Yo grito, Pedro presidente. Los medios corporativos y la censura en el noticiero, que era lo que analizábamos al principio en la parte de Colombia, donde los mismos medios se autocensuran. Carajo, esto ya es el colmo de la plañidera. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal en Brasil, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, hablamos otra vez más desde el sur del país tropical, pero en mi caso en la región subtropical. Sigue la masacre de los medios convencionales, hegemónicos, como quieras, al respecto del conflicto ruso-ucraniano y la ofensiva rusa-ucraniana. Yo voy a decir algo muy polémico. Creo que lo más correcto sería garantizar la vida en los esclavos de Luhansk y Donetsk y no hacer una ofensiva por tierra en otro país, mismo porque las condiciones de relaciones públicas, imagen pública de la Federación Rusa en Europa y en países occidentalizados queda muy feo. Hablando de quedar muy feo, estamos bajo un consenso forzoso, porque casi no hay contrapunto o un grado de comparación, como por ejemplo que la invasión de Irak, un país soberano en 2003, los gringos abrieron un peligroso precedente que está siendo utilizado también en otras invasiones. Los gringos son los maestros en invadir países soberanos con sus propias fuerzas o con tercerizados. Me quedo por aquí bajo una censura corporativa en los medios masivos. Para Radio Clarín de Colombia les habló Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Ampliamos una reflexión que se desarrolla desde Cuba respecto al conflicto en Ucrania. Coloca en el tablero internacional el peligro que representa sectores nazistas. También invitamos a que se reflexione la postura del gobierno de Colombia ante la mediación que puede llegar a darse entre Rusia y Ucrania. La reflexión va en que pues Colombia ni siquiera garantiza los derechos humanos en su territorio nacional, va a ser ahora garante de una conversación entre potencias con Ucrania. Entonces no sea ilógico este gobierno nacional que se concentre en los problemas, solucione los problemas internos para que así exista una verdadera democracia. Por eso, en el año 2022 se van a ejercer las votaciones y se le invita a la ciudadanía de Radio Clarín de Colombia que vote Senado, Cámara, Pacto Histórico y solicite el tarjetón de la consulta, vote Pacto Histórico, vote por Gustavo Petro. Invitamos a nuestro corresponsal de Cuba, Tony López. Lo escuchamos. Buenos días, audiencia. El conflicto en Ucrania sigue poniendo en el tablero internacional el peligro que representan los sectores fascistas ucranianos, los que realizaron un ataque terrorista contra la central nuclear Zaporizhzhia en Ucrania y culpando a Rusia de haber realizado dicho atentado. La Embajada de los Estados Unidos en Kiev, Ucrania, en su cuenta oficial Twitter se hizo portavoz de esa noticia y señalaba que era un crimen de guerra atacar una planta de energía nuclear y culpó al presidente de Rusia por tales hechos. La central de Zaporizhzhia es la más grande de Europa y sufrió este atentado la noche del pasado jueves 3, un atentado en medio de acciones militares que se desarrollan en el país. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que tiene todos los elementos y las pruebas que fueron los nacionalistas ucranianos los provocadores de este hecho. Esta falsa noticia divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Ucrania se propagó y creó pánico y la lógica campaña contra Rusia y el presidente Putin.
Sorpresivamente, el Departamento de Estado comunicó a todas sus embajadas en el exterior que no dieran credibilidad a la noticia que su embajada en Kiev había transmitido y le ordenó a esa embajada no hacer comentarios al respecto. Como el oyente puede entender, la campaña de falsedades que se están dando a conocer sobre este conflicto puede peligrosamente llevar al mundo a una guerra devastadora y que los pueblos no quieran y que los pueblos no la desean ni la quieren. La paz debe ser la bandera que todos los comunicadores deben levantar y no las mentiras que dañan y pueden provocar graves conflictos. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. No, y es que me imagino que Vladimir Putin tembló, lloraría, sudaría frío cuando oyó a la canciller de Colombia, mi querida Colombia, diciendo de que va a mediar. Carajo, sea coherente Colombia, régimen de la extrema derecha, si no ha cumplido los acuerdos de paz en mi querida República de Colombia, siendo Colombia la intermediaria entre Rusia y Ucrania, ¿será que los acuerdos que se lleguen allá se van a cumplir y sobre todo por esta mediación? Ah, carajo, de verdad que no arreglan su casa, su patio trasero y pretendiendo gobernar a Venezuela y ahora a Putin. Carajo. Y querida audiencia, no olviden el 3 de marzo en 8 días ir tempranito con su cédula de ciudadanía a sufragar. Ya saben, Senado, pacto histórico. Cámara, pacto histórico. Pero como allí no le van a brindar el tarjetón de la consulta, solicítelo. Exija que le den el tarjetón para la consulta y en él marque Petro Presidente Pacto Histórico. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.